amigos, amigas, les presentamos un nuevo espacio de comunicación, de análisis, de debate, de investigación, donde queremos abordar de una forma diferente la política, la economía, el arte, la cultura en nuestro país, en la región, el mundo. Somos varios colegas que hemos venido en esta línea ya algunos años y bueno, hoy nos animamos en esta nueva propuesta. Esperamos que nos acompañen. Serán algunos temas que seguro les van a interesar. Por ejemplo, discutir cómo se forma el presupuesto general del Estado. A continuación les dejamos una pequeña prueba, es nuestro primer piloto. Y bueno, se aceptan sugerencias y están bienvenidos. Si quieren colaborar con este espacio que apenas está iniciando, pues nos contactan. Aquí con ustedes el inicio de La Tendencia. Bueno, gracias, digamos, por este espacio también. Creo que es necesario ir teniendo otras voces sobre algunos temas que son de coyuntura y que, digamos, es necesario tener un planteamiento o al menos un conocimiento alternativo de lo que está sucediendo. Respecto a la proforma del presupuesto general del Estado enviada el día 20 de febrero a la Asamblea Nacional, digamos, es parte de los instrumentos de política económica que tiene el Estado, en este caso, para planificar, digamos, tanto los ingresos como los gastos que va eh, a ejecutarse durante el presente año. Esta proforma es importante, como les decía, porque nos da una visión de cuáles serán las prioridades en la planificación que tiene el gobierno central en este sentido. La filosofía que más o menos se adoptó o trata de ser adoptada desde el 2008 es de que en un Estado constitucional de derechos, primero hay que definir y hay que conceptualizar desde lo que significa el derecho o los derechos de las personas. Y en ese sentido, una vez definido y conceptualizado los derechos, que eso está definido en el artículo 10, 11 de la Constitución y en otros más, específicamente, por ejemplo, en el 26 en el caso de educación y en otros en salud y en algunos componentes de derechos individuales y colectivos, se debe tener, digamos, los esfuerzos del Estado central, del gobierno en este caso, para, digamos, una vez que se conceptualicen esos derechos, saber qué son y qué representan los derechos para la ciudadanía. En cambio, viene el esfuerzo para ver cómo hago esa planificación para la obtención de los recursos y poder hacer efectivo el goce de esos derechos. No al revés, es decir, no tengo que yo ver cuántos recursos puedo obtener y en función de lo que me ingresa, ver qué puedo cumplir, sino más bien enfocarse en la conceptualización de derechos y luego yo ver cómo puedo articular para un efectivo goce. Esto podría ser básico, pero para mi modo de ver es un tema conceptual muy importante porque justamente esa debe ser la visión y el objetivo fundamental que debe tener el Estado y en este caso quien lo administra el gobierno para, digamos, poder cumplir con sus programas económicos, ¿no? Entonces, eso como un primer momento. Ya en lo que respecta a la proforma del presupuesto general del Estado, vemos que hay una dependencia bastante fuerte hacia lo que serían los financiamientos, eh, digamos, extraños y que no competen directamente a los ingresos corrientes que tiene el presupuesto general del Estado. ¿A qué me refiero con esto? De que la Proforma, que hoy tiene un peso, un valor de aproximadamente 35.400 millones de dólares, no es que se financie exclusivamente con ingresos corrientes o con ingresos no permanentes fruto de los esfuerzos propios del ejercicio económico y fiscal del gobierno, sino que depende de un financiamiento externo, porque apenas, digamos, la Proforma alcanza a cubrirse más o menos, es decir, ahorita no vamos a ver los valores exactos, entre unos 25.000 millones de dólares, con los esfuerzos corrientes propios de los ingresos fiscales y los ingresos no permanentes básicamente del petróleo. Y esos 10.000 millones adicionales, 11.000 prácticamente, según los cálculos entregados por el gobierno, vienen a pertenecer a un financiamiento que se necesitará obtenerlo desde el endeudamiento. Entonces, prácticamente eso es lo que el país va a necesitar, endeudarse para poder cumplir o cubrir el presupuesto general del Estado, 11.000 millones de dólares. Y esto no es menos, es preocupante porque prácticamente el 30-31% del peso
del presupuesto general del Estado va a depender de un endeudamiento. Entonces, eso podría ocasionar algunas problemáticas. Por ejemplo, yo les hablaba de la dependencia de los organismos internacionales, el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, que son los que agilitan la colocación de créditos en las distintas economías de la región, sobre todo. Si es que no se está acorde a los planes y a la política de estos agentes internacionales, prácticamente se cerrarán la llave, lo que se conoce. Y esto hará que, evidentemente, no se logren cubrir todos los esfuerzos fiscales que tiene que cubrir el gobierno nacional, lo cual ocasionará lo que ya tenemos ahora, que se amplíe el déficit para este año. Se ha proyectado que será alrededor de 4.000 millones de dólares este déficit. Es decir, que el gobierno ya proyecta que no va a poder cumplir con todos las obligaciones que tiene y va a tener que tener un esfuerzo adicional para cubrir esos 4.000 millones adicionales o a su vez arrastrarlos para el nuevo año. Entonces, esto significará incumplimientos en educación, en salud, en proveedores. Hoy por hoy, inclusive se acarrea una deuda de alrededor de 400 millones de dólares con proveedores del Estado que le financian, perdón, que le proveen de, digamos, en todos los programas sociales, desayuno escolar, uniformes, etcétera, una serie de cosas. Ellos están prácticamente en listas de pago que van desde 3, 4, 6 meses y quién sabe hasta anuales se ha oído en algunos casos. Entonces, esa es una de las problemáticas al no tener una adecuada estructuración clara de dónde provienen los ingresos. De los 20.000 millones de dólares entonces restantes de los ingresos corrientes, exclusivamente corrientes, alrededor de 15.000 millones los financia, digamos, las actividades económicas a través de impuestos. Y de aquellos, aproximadamente 10.000 son provenientes del impuesto al valor agregado, 5.000 más o menos del impuesto a la renta, y completan los 20.000 que les decía, o otros 5.000 millones que son ingresos corrientes, transferencias a través de aranceles y de otra política de recaudación que no necesariamente se denominan impuestos, tasas, contribuciones, etcétera. Entonces, más o menos esa es la estructura, cómo está estructurado digamos, los ingresos en cuanto al presupuesto general del Estado. Y en lo que se refiere a los egresos también, digamos, hay algunas variantes. Los egresos corrientes, los egresos de capital, que están, digamos, básicamente destinados a financiar algunos bienes que tiene que adquirir el Estado, y finalmente lo que tiene que ver con inversiones. En cuanto a los egresos corrientes, aproximadamente 9.500 millones de dólares se tendrán que ir entre sueldos y salarios. Eh, hay otros egresos que también tienen que financiar para bienes y servicios de consumo, transferencias que se tienen que hacer a los gobiernos autónomos descentralizados para cumplir esta ley de entregar el 15% de los ingresos no permanentes y 21 de los no permanentes. Y otro rubro importante es el que tiene que ir al pago de la deuda externa. En la proforma general del Estado, uno de los compromisos ineludibles que se tiene que digamos, entregar al pago de la deuda externa está calculado en alrededor de 8.400 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 4.000 tienen que ver con un pago a las amortizaciones o capital. Esto, digamos, para conceptualizarlo, veámonos como una deuda, un préstamo quirografario o hipotecario que nosotros tenemos. No todo se paga, digamos, directamente al préstamo, sino solo una parte, y el resto, aproximadamente 3.400, está destinado a intereses del financiamiento de esta deuda. Entonces, prácticamente es esa política de usura de los organismos internacionales que, digamos, de alguna manera es que de esta manera controlan a las economías locales. Entonces, el peso, lo que tiene que irse al servicio de la deuda, que son 8.400, es aproximadamente uno de cada $4 que ya tiene que el Estado utilizar, digamos, esos recursos para financiar la deuda externa. Entonces, como yo les decía en un principio, hay una necesidad de financiamiento de alrededor de 11.000 millones de dólares. Entonces, el país se endeuda más y a su vez utiliza ese dinero para cubrir este hueco, lo que, digamos, coloquialmente se le conoce abrir un hueco para tapar otro, o deuda para pagar deuda. Ese es más o menos el esquema, la política de dependencia que tiene
digamos, estos esquemas de conformación del presupuesto general del Estado. Y se reduce muy poco el tema de lo que son inversiones. Inversiones se refiere justamente a esquemas o programas que faciliten el desarrollo de las sociedades. Generalmente mucho se vincula a las inversiones de obra pública, es decir, creación de hospitales, carreteras, escuelas. No necesariamente eso, también puede ser un programa de bienestar social para reducir la violencia, digamos, hacia las mujeres, o este tipo de programas que son muy puntuales, también son considerados inversiones. Pero hoy por hoy las inversiones apenas están, o se va a destinar un rubro para las inversiones de 1.700 millones de dólares, lo que significa apenas el 1,45% con respecto del PIB, es decir, es bajísima la inversión pública, y este ha tenido un decrecimiento importante desde los últimos 8 años. Yo estaba haciendo el cálculo que más o menos fueron 8.000 millones de dólares que en el 2015 se entregaban. A pesar de todo, por ejemplo, yo soy muy crítico a la época correísta, pero sí había, digamos, una mayor entrega de inversión en obra pública, y desde esos 8.000 ha venido decreciendo hasta hoy por hoy ser 1.700 millones, a pesar de que el PIB, de alguna manera, de una manera no tan acelerada, pero ha venido creciendo. Sin embargo, las inversiones y en relación al PIB vienen a ser mucho menores. Hoy por hoy hablamos de apenas una comparación del 1,4%, a pesar de que este año hay fenómeno del niño, a pesar de que este año, digamos, se tiene que crear de emergencia obras de infraestructura en el tema de generación eléctrica, si no queremos que nos pase lo mismo que el 2023, y el estiaje va a venir porque va a venir, a pesar de que este año hay algunos cuestiones importantes que entregar en infraestructura educativa, hospitalaria, etcétera, y sin embargo todos esos presupuestos de inversión se vienen a reducir. Un rubro importante para que ustedes nomás tengan en cuenta, y estas son las prioridades del gobierno, a otorgar 125 millones de dólares para la construcción de 2 megacárceles y supuestamente la rehabilitación de otras. Sin embargo, el presupuesto para la adecuación de las aulas y de los planteles educativos será de apenas 54 millones. Eso es más o menos como un dato que es muy importante a tomar en cuenta de las prioridades que tiene este gobierno. Se reduce el presupuesto, por ejemplo, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, de más de 45 millones a 16 millones. Y hoy por hoy ya vemos cómo está afectando el tema del fenómeno del niño. No hay obras importantes en cuanto a la infraestructura eléctrica. Parece que se van a destinar los esfuerzos en hacer contratación de barcazas y una serie de cosas que son muy complejas para el tema ambiental. O si, digamos, esto es lo que apenas se ha oído del gobierno, porque si no, tendremos que afrontar nuevos cortes de energía eléctrica. Y finalmente, colegas, digamos, un poco para finalizar este tema de la exposición del presupuesto, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, para un poco materializar ya económicamente los derechos de educación y salud, se establece que el Estado debe entregar el 0,5% progresivamente hasta alcanzar el 6% en comparación con el PIB hacia los presupuestos de educación, y el 4% en relación a los presupuestos de salud. El Producto Interno Bruto, el PIB, está calculado para este año en alrededor de 120.000, 117.000 millones de dólares aproximadamente, lo cual significa, ya haciendo cálculos, que el 6% corresponde a un presupuesto de aproximadamente 7.000 millones de dólares que se debería entregar a educación. Más sin embargo, en la proforma están 4.000 millones, 4.600 millones que se va a entregar. Hay unos 2.600 aproximadamente que queda en deuda este gobierno, y que, pues, dicho sea de paso, tenemos que decirlo, ninguno de los gobiernos anteriores, incluido Correa, ha cumplido con digamos, esta meta en educación de entregar el 6% en relación al PIB. El 2013 ya se debía haber cumplido, porque el año base era el 2008, hasta llegar al 2013 debieron haber entregado ya el 6%. Ninguno lo ha hecho. En cuanto a salud, digamos, después de los impactos que tuvo el COVID, etcétera, sí han sido más grandes los presupuestos. Al menos está programado alrededor de una entrega de 4.000 millones de dólares para salud. Lo ideal sería 4.500, de acuerdo a esta obligación constitucional que tienen los gobiernos. Pero sin embargo, hay otra cosa, y con esto quiero concluir. Una situación es el presupuesto general del Estado, o cómo está programado que se va a utilizar. Pero otra cosa es el presupuesto codificado y devengado. Esto significa que, por ejemplo, ya a lo largo del año, por ejemplo, en el periodo anterior,
para educación estaba programado entregar 4.008 millones de dólares, terminaron entregando 3.000. Es decir, una cosa es lo que se aprueba hoy por hoy, que son instrumentos que están en el papel, que muchas veces decimos sí, pueden cumplir con algunas metas, pero ya es lo que efectivamente en el año se va devengando. ¿Y por qué? Porque ya en la generación de los ingresos que estaban calculados, el precio del petróleo bajó, no hubo la suficiente recaudación tributaria, no se aperturaron todos los mecanismos de financiamiento y esto hace que no se cumplan con cada uno de los sectores. Entonces, más o menos esa es la dinámica de cómo está levantado el presupuesto. Una pregunta nomás quería hacerte. Estos presupuestos están fuera de los salarios a los trabajadores de estas áreas. O sea, eso es aparte, ¿no? No, no, están, Consta, digamos, puesto son, consta con sueldos a profesores ujú. Consta, son parte de, es decir, la mayor parte de este presupuesto que supuestamente se va a entregar a educación, que son 4.600 millones, mucho de ello está direccionado a los sueldos y salarios, porque es parte de lo que el gobierno gasta y justifica su gasto en claro, educación. es que el Ajá, problema. sí, Dicen sí. gasto en inflación y no, es gasto en nómina. O Sí, sea, pero de todas maneras, digamos, la lógica, la idea es que este 6% o en este 6% también esté, digamos, incluido los sueldos y salarios. No es que el 6% del PIB sea exclusivamente para inversiones en educación. O sea, eso sí, tampoco la UNESCO. ¿Y de dónde es que sale esta cifra? Esta cifra del 6% respecto al PIB es una recomendación de la UNESCO. No es que se inventó alguien y dijo vamos a poner el 6% porque eso está chévere. Adicionalmente, esto incluso nació de la consulta popular del 2006, en donde se ganó esa consulta, el pueblo ecuatoriano la ganó, digamos, para sí, porque se le preguntó si es que el Estado central tenía que cumplir con el Plan Decenal de Educación, y el Plan Decenal de Educación contemplaba que se entregue el 6% respecto del PIB a educación. Ahí sí están metidos los recursos para sueldos y salarios, eso sí. Hay que considerar que como fue tan exitoso, la consulta popular del 2006 se inscribió a categoría de normativa constitucional y en la disposición transitoria 18. Sí, Marco. Sí, muchas gracias Gustavo por el análisis. Creo que es bastante importante enterarse cómo está compuesto el presupuesto, cómo funciona. Solo un breve comentario sobre la pregunta de Vero. También creo que vale la pena que entendamos que la palabra inversión viene con una carga, con una valoración positiva y la palabra gasto viene con una valoración negativa, pero pagarle a maestros no es un gasto desde esa perspectiva, sino una inversión. Eso es lo que yo considero. O sea, pagarle a maestros, pagarle a médicos, pagarle a trabajadores es algo que beneficia, no que perjudica en ese nivel semántico, digamos, general. Y después yo tengo, en realidad, 5 preguntas que me surgieron de tu análisis, pero solo voy a quedarme con 2 o 3. La una es, ¿cuál es el papel de las remesas? No están contempladas oficialmente en el presupuesto, sin embargo, tienen un papel en la economía. La segunda pregunta tiene que ver con cuánto del presupuesto, de los ingresos para el presupuesto, tiene que ver o está ligado con actividades extractivas. Eso no sé si tienes el dato entre petróleo, minería y otras actividades, digamos, nocivas para el medio ambiente. Y la última parte es, hacemos un hueco para tapar otro hueco, es decir, pedimos deuda para pagar deuda y la deuda sigue siendo uno de los mayores gastos, es decir, es un gasto que tiene el Estado que pagamos todos. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Cómo se traduce políticamente? ¿Por qué sujetarse a organismos internacionales de financiación? ¿Alguien en el país se beneficia de eso? Sí, por supuesto. Bueno, el tema de las remesas, digamos, no está contemplado en el presupuesto porque es más un tema de solventar los problemas macro de la economía, porque recordarás esto del presupuesto solo es una herramienta fiscal, es decir, los dineros que le llegan al Estado central. En todo caso, esta inyección de recursos de las remesas que han sostenido la dolarización, porque la dolarización solo se puede sostener si es que hay dólares en el mercado. Y para que haya dólares, como ya no hay la maquinita de crear los billetes, la única forma es a través de exportaciones, de tres maneras. Son a través de exportaciones, a través de las remesas, que son los que han salvado la dolarización de manera pública y legal, y legal, o sea, me refiero que es legal. Y la tercera parte, que es los ingresos ilegales de dólares.
de las mafias y lo que mueven, pero finalmente en una economía dolarizada, como no hay ese efectivo control y creo que incluso las autoridades estatales no lo desarrollan de manera adecuada, porque si es que limitaran todo el ingreso de dólares ilegales, también sería como un autogol a la economía. De alguna manera sobreviven pequeñas economías o medianas, inclusive distribuyendo dólares de economías ilegales. Entonces, esas son las formas en cómo, digamos, sobrevive la economía al tener dólares circulando en el mercado. Y Ujú. esa labor que la hacen los migrantes es muy importante porque, digamos, inyectan esa cantidad de dólares que al fin y al cabo hacen de que pueda haber liquidez, de que puedan haber los pagos adecuados y que se maneje de una manera adecuada la economía sin necesidad digamos, si hubiera una falta de liquidez, simplemente no se podrían efectuar los pagos y vendría a crearse una recesión, un shock, una falta de crédito, porque los bancos ya no adquirirían dinero, etcétera. Entonces, el papel que juega las remesas de los migrantes es sumamente importante, pero ya en un análisis global de la economía. Respecto a tu segunda pregunta, me parece Extractivismo. que, perdón. ¿Cuánto del presupuesto Ah, está ya, sí, financiado por el sí. extractivismo? Lo que se conoce como ingresos de bienes de capital aproximadamente se está calculado recibir 4.200 millones de dólares entre lo que es petróleo, minería y todo lo que tú dices. Eh, Incluido lo agricultural. no, es Ok. que prácticamente el Ecuador depende de petróleo. Básicamente, ese es el mayor ingreso, porque incluso recuerda que la minería está concesionada y las regalías que ellos pagan, digamos, tienen un ingreso como impuestos o de una carga de tributos, porque la mayoría, digamos, de esa actividad no está en empresas del Estado, es decir, la ENAMI, por ejemplo, es una empresa marginal que inclusive ya está en la lista de empresas que deberían liquidarse porque están viviendo más bien del Estado, no aportan. ¿Por qué? Porque no hay inversiones de la ENAMI. La ENAMI simplemente es una entidad que se ha dedicado a otorgar permisos, digamos, de producción minera y ese tipo de cosas, pero quienes realmente están metidos y sobre todo en la provincia de Zamora Chinchipe son la Golding y otras empresas mineras de esa categoría, pero su aporte es a través de tributos. El Estado no tiene una empresa como el caso sí de Petroecuador que se dedica a producir y los ingresos se les inyecta directamente al presupuesto los ingresos nacionales. Muchos de ellos están destinados a la financiación de los derivados y es por eso que se habla justamente de que apenas son alrededor de unos 1.200, 1.300 llegan de manera directa al presupuesto general del Estado. ¿Por qué? Porque parte de eso se encarga de cubrir lo que ellos denominan como la cobertura de los subsidios. Y en los subsidios se están gastando alrededor, según las cifras que maneja el gobierno, de 3.000 millones de dólares. Entonces, Mm, prácticamente esos 4.200 del que yo te hablo son ingresos en su 90%, se puede decir, petroleros, ok. petroleros básicamente. Y la otra pregunta era, La última, ¿quién se beneficia de sujetarnos allá. a organismos de financiación externa? Sí, el tema de la deuda es muy importante. O sea, prácticamente antes se manejaba deudas de gobierno a gobierno, es decir, el gobierno estadounidense, el gobierno francés, incluso el Club de París, todo eso, prestaban dinero a las economías de los países de la región. Hoy se abre esta posibilidad, de acuerdo al manejo global del capitalismo, de que la financiación sea a través de la emisión de bonos. Y estos bonos, digamos, los puede comprar cualquier persona porque están aperturados a un mercado internacional. Estos bonos, digamos, tienen un valor en el mercado que a veces sube, que a veces baja, y ahí depende, por ejemplo, del riesgo país. Y este Ujú. riesgo país, tú sabes que está ajustado a las políticas, mientras más neoliberales sean, mientras más el gobierno dé compromisos de pagar deuda externa, estos bonos digamos, este riesgo país va a bajar y el precio de los bonos va a subir. Pero si es que hay un gobierno que dice, no, mi prioridad es la deuda social, el tema de educación, salud, ahí supuestamente es un cuco y estos bonos bajan y el riesgo país se dispara. Entonces, ahora no es que presta cierto organismo o ciertos multilaterales, hay una deuda importante que es directamente financiada con el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, por los proyectos que ellos tienen, pero ahora estos bonos están diversificados. ¿Quién Ujú. los compra? ¿Quién los adquiere? Es como un poco, hay esta protección de conocer quiénes son
los dueños, los acreedores de estos bonos, mucho se ha hablado de que está la banca en este país. Recordarás que hay denuncias de que el gobierno, por ejemplo, el gobierno anterior de Guillermo Lasso, el banco su propia fortuna en Banco de Guayaquil, él empezó con una pequeña fortuna y se elevó a 20 millones de dólares sin que prácticamente sea justificado. Eso debería un poco auditarse. Entonces, muchos de estos bonos están colocados en estos grandes personajes, pero que tienen, digamos, esa reserva, no se puede saber a quiénes pertenecen estos bonos que hoy por hoy complementan la deuda externa. Y es parte de este dominio regional que se tiene, digamos, hacia las economías, porque, como digo, aproximadamente es lo mismo que el Estado necesita de financiamiento de nueva deuda que lo que va a pagar la deuda. Entonces, desde mi punto de vista, no habría mayor impacto si se declara, por ejemplo, un año de moratoria de la deuda externa, que sí, que los acreedores de estos bonos van a poner el grito en el cielo, que van a chillar, etcétera, que el riesgo país se dispara, que nos van a cerrar los mercados financieros. Bueno, por un lado eso puede ser cierto, pero al país ingresaría una cantidad de recursos importantes que bien nos puede inyectar en programas productivos. No hablo solamente de programas sociales, sino productivos que te ayuden a impulsar la economía en un momento de recesión como está viviendo el país. Es decir, esto de seguir manteniendo la deuda para pagar deuda o tapar un hueco para abrir otro, alguien se está beneficiando. Obviamente alguien se está beneficiando y hay que investigar quién. Evidentemente no son los pobres, sino son los que son los tenedores de estos bonos, que pueden ser gente de este país o también capitalistas Mm. internacionales, porque el mercado, como se ha globalizado hoy por hoy, está abierto, ¿no? Oye, y la Bien, gracias. negociación de la deuda que se hizo en la época de Correa, por ejemplo, ¿no? Que este tema fue tan tocado y que de alguna forma también le benefició al país. O sea, ¿podríamos plantear algo así, algo parecido estás planteando? ¿O cómo fue el ejercicio que hizo Correa cuando precisamente se enfrentó a los tenedores de deuda, de bonos, ¿no? Sí, justamente es parte de algunas estrategias que pueden venir. Tú puedes decir, no voy a pagar la deuda y estos bonos van a bajar su precio, ¿no? Y ahí fue el Estado, Evidentemente. los bonos. Según si es que tú le preguntas a alguien que defiende tesis más neoliberales o liberales de la economía, te va a decir que esto es una locura, que esto no es ético, que una serie de cosas, ¿no? Pero pueden ser estrategias. Yo de hecho planteo de manera frontal, no para hacer un juego de bajar el precio, sino porque el país lo necesita, al menos los intereses, dejar de pagar un año y de hacerlo de manera directa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay la necesidad de declarar un que se llama default del término técnico o una moratoria hasta que el país pueda recuperarse. Es decir, o sea, todos los problemas grandes de la economía tú los puedes entender, digamos, si lo extrapolas a un problema familiar, pero si tú estás ahogado en deudas y le dices al banco, ¿sabes qué? No puedo pagar la educación de mi hijo, la salud de mis familiares, no te voy a pagar este mes, este trimestre, este año, lo que sea, van a poner el grito en el cielo, pero creo que es una política soberana que se la tiene que pensar. No es la única, hay otra serie de cosas que, por ejemplo, se debe acentuar el cobro de impuestos directos, no indirectos. Indirectos es el IVA. ¿Por qué se maneja esto de directo e indirecto? Se refiere a quién es el que desarrolla la renta, ¿no? Entonces, de manera directa, el que desarrolla la renta son los empresarios. El único impuesto directo es digamos, el impuesto a la renta. Y los indirectos, porque no se les cobra al empresario, sino que termina pagando el consumidor, o son impuestos dirigidos hacia el consumo, como el IVA, te van a afectar el bolsillo de los más pobres. Entonces sí se debería pensar, porque desde el 2008 hubieron reformas que a pretexto de que van a brindar empleo, entonces se sometían a una exoneración de impuestos de 5 años, de 10 años y en algunos casos de hasta 20 años. Eso es lo que se conoce como gasto tributario, que lo está calculando el SRI. Por suerte lo está calculando y es importante que lo siga calculando porque debería venir un gobierno soberano y que diga, bueno, ya estas exoneraciones ya lo gozaron por algún tiempo, desde el 2018 hasta acá, vienen hace 7, 8 años, cerrémosles un poco la llave y ahora sí, vengan a pagar lo que se les ha exonerado por tanto tiempo. Ustedes se comprometieron a generar empleo. ¿Ha habido generación de empleo realmente? La respuesta la tienen las cifras del INEC, que inclusive son maquilladas. Hay cada vez un mayor acrecentamiento de las cifras del empleo inadecuado, que viene a ser casi lo mismo.
el subempleo y el desempleo. Entonces, en ese sentido, no han cumplido con su compromiso de generar empleo, están beneficiándose de no pagar impuesto a la renta por 5 o 7 años. Y eso digo que lo he calculado porque el SRI entrega una cifra de que el gasto tributario está alrededor de 5.000 millones de dólares. Hay otras exoneraciones que es a la tercera edad, que es a consumos, a ciertos sectores populares, como por ejemplo el IVA, que no se cobra a todos. Bueno, a ellos no nos vamos a volver exquisitos, como se diría, pero al menos de esos 5.000, unos 4.000 millones de dólares corresponden a empresarios que no están pagando sus rentas, sus impuestos a la renta. Y eso bien le podría servir también para alimentarse el estado de recursos y la otra forma es cómo utilizarlos. Porque si bien es cierto, educación, salud, tienen esta obligación de entregarse el 6%, el 4%, etcétera, y otros rubros interesantes, la deuda que hay, como te digo, con proveedores, con los GATS, con el propio IES, que llegan alrededor de 4.000 millones de que están retrasados y cada vez se está inflando más. Pero yo creo que sí debería haber también un ejercicio de mayor control de cómo van gastándose esos recursos. Y aquí mucho tiene que ver ya conceptos de corrupción, de eficiencia del gasto, etcétera. Que por ejemplo los GATS no se han aperturado para que les controlen cómo van ellos a ejecutar esas transferencias que se les hace desde el gobierno central. En ese lado sí, y yo le doy la razón a ciertas personas que dicen que evidentemente hay mucha corrupción y no se ejecuta un gasto y por eso hay un desperdicio. De acuerdo, eso también se debe controlar. Marcelo. Gustavo, yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con las capacidades estatales. De alguna manera, me parece que lo que tú mencionas es una incapacidad del mismo Estado de manejar de manera adecuada sus cuentas, si se quiere, o de tomar decisiones que son políticas, no solo de política financiera, sino políticas al final del día. Y en este sentido, a mí me viene la idea, me parece que ya desde hace algún tiempo el Servicio de Rentas Internas era una institución ejemplar, si se quiere, con relación a la capacidad de recaudación que tenía. Pero sin embargo, las decisiones que se toman muy recientemente con la elevación del IVA o incluso teniendo un presidente que no sé si evade o elude, no sé el término específico, de alguna manera debe desincentivar esta cultura tributaria que más o menos debió haber estado instalada en el Ecuador. Y la pregunta concreta es, ¿cuánto puede perjudicar este cambio de cultura tributaria, si se quiere, a nivel nacional? Esa, y profundizando un poco más, digamos, ¿tú creerías que estaríamos hablando de un Estado quebrado y fallido? ¿Qué ocurre? Es una especie de pecado original desde la conformación del Estado respecto del manejo de las cuentas nacionales, la que adolecemos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda ¿qué ocurre con este tema del presupuesto prorrogado cuando se dan gobiernos itinerantes o de itinerazgo, si se quiere? De alguna manera hay un énfasis de política pública que está planificado previamente y en ese sentido hay una especie de candado, si se quiere, para que el gobierno que viene no modifique, digamos, de manera tan crítica el presupuesto asignado a la política pública, ¿no? Esto de alguna manera responde a características constitucionales y legales de los esquemas de planificación que tiene el Ecuador. Si me puedes explicar eso, sería fabuloso porque veo yo, digamos, que sí hay una especie de vacío o de suspenso de política pública en este tipo de gobierno y me temo que un gobierno de un año y medio implica un año y medio de no hacer nada. ¿Ocurre eso o no? Sí, en parte sí, pero no es tan así. A ver, bueno, vamos primero con la primera pregunta respecto al papel del SRI y el tema tributario en general. Mira, en el gobierno de Rafael Correa se dio una importantísima reforma que inclusive le llamaron Ley de Reforma Tributaria y con ese nombre se quedó porque desde ahí se empezó a cobrar el ISD y hubieron algunos cambios tributarios importantes. Luego hubieron una serie de reformas a la ley de régimen tributario interno, alrededor de incluso, si no me falla el cálculo, 17. En los gobiernos que subsiguieron también hicieron unas 8 reformas, parches. Es decir, decían, no, hay que cobrarle más a los consumos especiales de las cervezas, licores, no hay que reducirles, hay que crear el impuesto verde.
hay que crear un impuesto, digamos, a las transacciones comerciales, a las utilidades que puedan tener los bancos, a las transacciones bancarias, una serie de cosas, siempre viendo de dónde sacar, de dónde rebajar. Lo que se creó y hasta el momento es un galimatías, un monstruo de que inclusive los mejores abogados tributarios a veces les cuesta defender causas porque tienen que estar al día con las reformas y hay cambios. Es decir, el artículo uno viene la reforma al artículo uno, la reforma de este artículo al artículo, y es un problema. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en efecto en el Ecuador debería haber una profunda reforma tributaria y empezar, como quien dice, desde cero, algunas cuestiones normativas para podernos clarificar la cosa. No es tanto, digamos, la capacidad o incapacidad que pueda tener esta institución, que es el Servicio de Rentas Internas, que me parece que desde su creación ha hecho un papel interesante, sino si tú tienes, a pesar de que tengas una institución robusta y toda esta cuestión, un galimatías jurídico, es muy poco lo que puedes hacer, ¿no? Y de acuerdo a esto, incluso el SRI debe tratar de aterrizar estas leyes en reglamentaciones, etcétera. ¿Y qué es lo que se debe, por ejemplo, conceptualizar en una profunda reforma legal en materia tributaria? De que sea fácil, entendible, de que, digamos, no nos produzca tantos cambios. Eso es parte de la seguridad jurídica. Una determinación, ¿qué se llama determinación? Que tú no estás de acuerdo con lo que te cobra el SRI y entonces apelas. Y al apelar se hace un proceso de determinación, es decir, de determinar específicamente qué te correspondía pagar y qué no te correspondía pagar. En este país una determinación está determinando, perdón, está demorándose y de acuerdo al abogado más leguleyo que tú tengas, entre 8 y 9 años. Y entre 8 y 9 años se crea una deuda tributaria que muchos empresarios saben de estas cuestiones y prefieren pagarle al abogado y mantener la deuda. Y luego vienen los proyectos de remisión que dicen, bueno, por lo menos págame el interés, perdón, el capital, ya no te vamos a cobrar el interés. Y tú de buena gente, de patriota, entonces accedes con tal de financiarle al Estado, pero te han perdonado una cantidad impresionante de recursos. Es decir, lo que no ha pagado los empresarios en las últimas remisiones tributarias, en cada una de ellas es alrededor de $1.000 millones. En la última también que aprobó y que fue la primera ley que envió de urgencia económica el gobierno de Novoa, alrededor aproximadamente este es el monto que se les va a perdonar a los empresarios morosos. ¿Por qué? Porque existe un sistema desordenado que te permite que esas determinaciones tú las puedas tener hasta años luz, bueno, exagero, ¿no? Pero durante mucho tiempo. Y esto significa que si tú ves en las listas de los principales morosos y deudores del Estado constan empresarios petroleros, empresas petroleras, empresas bancarias, el propio Conecel o Tecel, empresas digamos, de telecomunicaciones, que justamente son las que pertenecen a las actividades económicas más rentables. Ahí no encuentras a Juan Piguave o a un pequeño comercio, porque ahí sí el SRI está tocándole las puertas al día siguiente y quizás no tiene la capacidad como para tener estas defensas legales, digamos, muy bien establecidas. Entonces, en ese sentido, sí debe haber una profunda reforma tributaria, no crear más impuestos, entiéndase bien, sino que todo esto que se ha vuelto como, no sé si antes ustedes veían nuestras abuelitas que hacían los sacos, ¿no? Y tenían los ovillos de lana, entonces a veces se les enredaba tanto y decían, no, primero desenredemos todo esto y ahí tengamos un ovillo bien redondito y ahí sí creamos un saco, pero de lo más bonito. Entonces eso le hace falta al país, tener desenrollar toda esta maraña de reformas tributarias que ha habido en los últimos 20, 25 años. Eso por un lado. Que si es un Estado fallido o no, yo pienso que eso es lo que nos tratan de hacer creer, de que el Estado ya no da más. ¿Y por qué el neoliberalismo actúa de esa forma? Porque esa es mi forma de visualizar. Podré estar equivocado del medio a la mitad, pero el neoliberalismo siempre va a ver de dónde saco más, de dónde saco más. Nos decían que está hecho pedazos la hidroeléctrica Coca-Cola sin que no sirve para nada. Bueno, una obra que no sirve para nada, yo no sé quién será el ingenuo que la quiera comprar, pero hoy por hoy están queriéndola comprar para administrarla desde el sector privado a Coca-Cola Sinclair. Es decir, es parte de un discurso que dicen que el Estado no sirve para nada, de que es un Estado fallido, pero yo pienso que hace falta tener decisión política como para reenrumbar
digamos, el manejo y la política pública en materia económica y en materia financiera también. Y de eso depende si será o no será fallido. Las soluciones quizás no son de la noche a la mañana. Tú para desenvolver todo este enredo que ha sido creado, necesitarás primero decisión, necesitarás un apoyo popular importante para la toma de tus decisiones, pero yo creo que no más allá de unos 4 o 5 años se podría tener un rumbo claro de un país que, digamos, esté orientado hacia lo que quiere llegar y dejar de ser este famoso estado fallido. Y respecto al tema de la proforma prorrogada o no prorrogada, claro, la Constitución te dice que en el caso de elecciones, el mandatario siguiente tendrá que coger el presupuesto ya aprobado el año anterior y que éste sea prorrogado. Pero adicionalmente en ese artículo, que es el 295, te dice que el primer mandatario tiene 90 días para enviar su proforma presupuestaria para culminar el año. Es decir, no es tan cierto que también se acomoda a lo que le entrega el año anterior. Se acomoda a lo que le entrega el gobierno saliente, sí, pero solo hasta los 90 días que ya tiene que entregar su nueva propuesta. Hoy precisamente, ¿qué estamos? Si ustedes se dan cuenta, estamos en el mes de marzo, que se va a aprobar la proforma del 2024. Entonces esto significa que no se respetan, entre comillas, los plazos cuando se debe aprobar una reforma que generalmente es en el mes de noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque esta es una situación excepcional. Nosotros o el gobierno de Novoa tuvo que acogerla a la proforma del año anterior ya aprobada del 2023, mientras él no apruebe su propia reforma que tiene el plazo de 90 días. Entonces no es tan cierto que todo el año lo va a acoger a la proforma anterior del 2023, sino hasta estos 90 días que vencerán en marzo por ahí, porque ya se envió la proforma, se está discutiendo y ya se aplicará la nueva proforma de Novoa. Que la inestabilidad de que viene un gobierno, se va, etcétera, eso es evidente, no solo en temas financieros, sino en cualquier política pública. El hecho de que tengamos tanto cambio no le conviene, por eso es que, digamos, en términos de gobernabilidad, desde mi punto de vista, no era bueno que haya esta muerte cruzada, pero también quién se podía aguantar un gobierno de las características de Lazo, o sea, son las dos cosas, pero obviamente la inestabilidad de tener gobiernos parche, interinos, eso afecta no solo en el ámbito financiero, sino en toda política. Eso no es. Gracias, Gustavo. Clarísimo. La tendencia.